insuficiencia venosa, estamos con el tema, le metimos un poquito de insuficiencia venosa porque es prácticamente lo mismo. Bien. Espero que esto funcione. Todo buen día para todos. Disculpen que lo haya hecho venir, pero no me quedaba otra opción. Hipertensión arterial. La habilidad de los factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión es la más peligrosa de todas. Es la más peligrosa de todas, fundamentalmente porque no hay síntomas. O sea, una enfermedad que no tiene síntomas, y porque en muchos casos la persona no sabe que la tiene. Hola. A diferencia de la obesidad o de la diabetes, que tiene cierta sintomatología, la hipertensión muchas veces no nos damos cuenta. Hasta tanto que la persona va al médico o da por sentado que por ahí se toma la tensión arterial y descubre que es hipertensa. Y esto generalmente nos pasa mucho. Yo he tomado acá, hago las evaluaciones médicas deportivas y me he encontrado que en el primer año muchos alumnos del profesorado de educación física, algunos alumnos del profesorado de educación física son hipertensos y no se daban cuenta de que eran hipertensos. ¿Estamos? O sea, por lo tanto, tampoco hace falta tener un factor de riesgo para ser hipertenso. En 90% de los casos de hipertensión es idiopática, no se sabe por ahí la causa que la genera. Una de las causas es hereditaria, o sea, si tengo abuelo hipertenso, papá hipertenso, mamá hipertensa, posiblemente es un signo de alerta de que yo puedo llegar a tener hipertensión, pese a ser un deportista o pese a tener una vida saludable. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la hipertensión no nos lleva a la obesidad o a la diabetes, pero sí al revés. Una persona con síndrome metabólico te puede llevar a la hipertensión arterial. Bien. Entonces, a partir de ahora vamos a plantear la clase de una manera diferente y la vamos a ir tratando de pensar entre todos. ¿No? ¿Cómo te entreno a la menor tasa de resistencia periférica, a la menor exigencia ventricular, sin caer en presión intracraniana, sabiendo que la mayoría de las actividades de la vida cotidiana generan aumento de la presión tanto sistólica o diastólica? Esa es la hipótesis que nosotros vamos a plantear para trabajar con una persona con hipertensión arterial. La menor tasa a la menor tasa de presión de resistencia periférica, a la menor exigencia sistólica, entendiendo, sabiendo que la mayoría de las actividades de la vida cotidiana generan aumento de la resistencia, generan aumento de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Esa es la hipótesis que nosotros tenemos que plantear con este tipo de población.
Entonces ahí me está diciendo varias cosas, haciéndonos varias preguntas. ¿Un hipertenso puede hacer fuerza? Puede hacer fuerza. Si yo hago fuerza superior en cualquier tipo de actividad en la vida cotidiana, me está diciendo, ¿sí?, que aumento la resistencia periférica. Por ejemplo, si yo soy ama de casa, termino de cocinar y llevando la silla arriba de la mesa, ahí ya estoy generando aumento de la resistencia periférica. Tanto si hay aumento de presión, hay aumento de tensión. Vamos a ver y lo vamos a definir. O cualquier otro tipo de actividad, voy a hacer la compra, ¿no? Tengo una bolsa de un lado de 5 kilos, una bolsa del supermercado de otro lado de 3, 4 kilos. Estoy generando tensión isométrica, por lo tanto estoy aumentando la resistencia periférica. Bien. Entonces la pregunta es, bueno, esto me está diciendo varias cosas. Que sí o sí necesito hacer fuerza, hay que ver qué tipo de fuerza y qué tipo de propuesta generamos. La otra pregunta que me estaba diciendo, no puedo hacer actividades o ejercicio físico agachado, porque si genero agachado bajo el centro de gravedad, ¿qué voy a generar ahí? Presión intracraneal. Hay situaciones en que la hipertensión desde el piso a pararme también, esa vascularización va a generar presión, ese tipo de trabajo va a generar presión, o sea que tengo que tener un montón de recaudos para poder trabajar con el ejercicio físico en esta población. El primer dato, y el dato importante, es que en la bibliografía, Kramer, por ejemplo, plantea que ya 25% de mi resistencia de fuerza ya generó vasoconstricción. Y hay otros autores que dicen que hasta el 40%. O sea, entre el 25% y el 40%, ¿sí?, a mayor de ese porcentaje, nosotros generaríamos resistencia periférica. Teniendo esos dos datos, uno que dice el 25 y otro que dice el 40, ¿cómo generamos estrategias para mejorar la fuerza? Teniendo ese dato, que es muy importante. Por lo tanto, entre la zona 3, la zona 4 y zona 5, que sería entre el 40% y el 80% de mi capacidad de fuerza, eso de alguna manera es el punto donde más se genera, ¿sí?, presión arterial en relación al fuerza, entre el 40 y el 80. Es la típica, la 3 de 12, la 3 de 10, la 3 de 8. Para dar un ejemplo en el gimnasio. Y aparentemente trabajo entre 2 y 3 repeticiones sobre el 80-90%. La mayoría de los estudios dicen que no habría aumento de presión entre 2 y 3 repeticiones. Pero con los hipertensos ni en pedo corro ese riesgo. Trabajar la fuerza máxima a ese nivel. Por más que la bibliografía lo dice. Hay estrategias que por ahí son un poquito más adecuadas para este tipo de población. Perfecto. Vamos a hacer un repasito de sistema cardiovascular. Muy simple para que nos demos cuenta de cómo se enferma el corazón y qué papel juega, en este caso, ¿no?, para cómo anda el tema de la hipertensión arterial. ¿Cómo está compuesto el sistema cardiovascular? ¿Cómo está compuesto? A ver. Primero tenemos el corazón, que la bomba y vasos sanguíneos, arteria y vena. Después tenemos una circulación menor, ¿cómo se denomina? La circulación menor, ¿cómo se llama? Pulmonar. Perfecto. Y la
circulación mayor, ¿cómo se llama? La circulación mayor del corazón. Circuito mayor. Menor y mayor. Perfecto. Se llama circulación sistémica. Circuito menor, circulación pulmonar, circuito mayor, circulación sistémica. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo del sistema cardiovascular? ¿Cuál es el objetivo central de mi sistema cardiovascular, de estos dos circuitos? Llevar oxígeno a los músculos, eliminar el dióxido de carbono, perfecto. Eliminar sustancias del desecho. Pero el objetivo central, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Para que yo pueda vivir. Exacto, bombear sangre. ¿Cómo se denomina ese sistema? O sea, el objetivo central del sistema cardiovascular es mantener el flujo de sangre. Es mantener el flujo de sangre desde los pies a la cabeza y de la cabeza al pie. Ese es el objetivo del sistema cardiovascular. Del intercambio gaseoso, todo lo demás. Pero el objetivo central es mantener el flujo continuo de sangre. Ahora viene otra cuestión. ¿Está? Sentido común. De la cabeza a los pies. ¿Sí? Que la sangre circule de la cabeza a los pies sale por una cuestión de sentido común. Yo puedo decir, bueno, estoy parado acá, tengo la fuerza de la gravedad, entonces la sangre desciende hacia los pies. Ahora la pregunta es, ¿cómo vuelve la sangre de los pies a la cabeza? ¿Cómo se denomina ese mecanismo? Retorno venoso, ¿no? Retorno venoso, exacto. Bien, ¿quién garantiza el retorno venoso? Hay tres mecanismos que garantizan el retorno venoso. Que la sangre vuelva y comience a circular. ¿Cuáles son esos tres mecanismos? La contracción muscular. La bomba muscular. ¿Qué más? Son tres. Esto es clave. Esto es lo básico que nosotros tenemos que saber del sistema cardiovascular. ¿Qué más? La bomba, la presión. Exacto. El sistema de válvulas que tienen las venas. ¿Y qué más? Esos son dos de los mecanismos. Falta uno. El gradiente de presión es el mecanismo que se genera entre el equilibrio de lo que sube y lo que baja. ¿Está? Eso es el gradiente de presión. Pero sí tiene que ver con la presión. Fundamentalmente, la presión del sistema pulmonar. Eso es lo que me garantiza a mí que la sangre retorne de los pies a la cabeza y vuelva a circular. ¿Qué cagada es esto, no? ¿Qué tal? ¿Y si lo enchufa y lo desenchufa, profe, o no? No, pero es la lámpara que no sé por qué no se prende, no sé, algo que estoy tocando que no. Bien. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Bajo esos tres mecanismos, circula la sangre. ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? Si esto está todo normal, bárbaro, está correcto. Normal, común y corriente. Pero ahora, ¿cuáles
son las problemáticas que se pueden generar en función a este sistema. Primero, que falle el sistema de válvula a nivel de las venas. Es lo primero que puede pasar. Que falle el sistema de las venas. Si falla el sistema de las venas, no tengo el reto, que es el retorno de esa sangre que vuelve de los pies hacia la vena. La problemática que podemos tener nosotros es reflujo. Es un reflujo. Ese reflujo de sangre a nivel de las venas puede ocasionar un trombo. Y ese trombo es lo que ustedes conocen como insuficiencia venosa, las varices. Insuficiencia venosa, que es lo que ustedes conocen como las varices, creo que sé. Indudablemente ya no va a ser la misma cantidad de sangre que va a llegar al corazón para bombear por minuto. ¿Por qué? Porque parte de esa sangre se va quedando, ¿sí?, a nivel de las venas, generando trombo. Eso obviamente hay que tratarlo con fármaco y ejercicio físico. Eso es lo que nosotros comúnmente conocemos como insuficiencia venosa o varices o plebitis y demás. ¿Qué es lo que lo puede ocasionar, profe? Porque, por ejemplo, mi abuela es fumadora de toda la vida, tiene varices y, bueno, no se le irrigan bien los miembros inferiores. Puede ser, exacto, puede ser factor hereditario, puede ser sedentarismo, puede ser obesidad, hay muchos factores. En muchos casos son factores hereditarios. Yo he tenido deportistas con insuficiencia venosa, que han sido deportistas que, o sea, no la arañita, las arañas, sí, sino la inflamación de las venas, ¿no? Alta proporción, porque generalmente suele ser. Y hay tratamiento para esto. Y uno de los mejores tratamientos es el ejercicio físico. Ya vamos a ver cómo. Bien. Y obviamente que a nivel de corazón ustedes, ¿no?, ustedes saben que hay un sistema de válvulas, ¿no?, entre la vena pulmonar, ¿sí?, entre la vena pulmonar y la aurícula derecha, ¿qué válvula está? La tricúspide. ¿Está? La válvula tricúspide. Si esta válvula falla, también puede quedar, ¿sí?, un reflujo de sangre a nivel auricular, y por lo tanto esto puede afectar a la presión pulmonar. A nivel de la mitral, te va a afectar también la circulación sistémica, ¿no? Porque si tienes reflujo de sangre, también te puede llegar a afectar. Por lo tanto, si hay reflujo de sangre a través de la enfermedad de que una válvula me falle o que el sistema eléctrico del corazón me falle, el gasto cardíaco, la sangre bombeada por minuto, indudablemente se va a ver afectada. O sea, generalmente una persona con este tipo de patología, insuficiencia coronaria, ¿sí?, tienen afectado entre un 25 o un 30% el gasto cardíaco. O sea que la cantidad de sangre que yo bombeo por minuto, que se bombea por minuto en una persona normal, es el 100%, en esta serie de patologías lo bombea a un 30%, un 40% menos. Depende de qué afección me genere. Y una de las causas que te lleva a esta cuestión es la hipertensión arterial. Bien. A ver si lo pongo.
Bien. Primero, ¿qué es presión y qué es tensión? Es el primer dato que nosotros tenemos que interpretar. ¿Qué es presión y qué es tensión? La fuerza hacia por la sangre contra el hueso. Exacto. La tensión no viene de la mano de la presión. Exacto. El primer punto es, lo primero que nosotros tenemos que saber es que la sangre nunca se tensiona. Es muy difícil que tú agarres un líquido y le genere tensión. ¿Sí? Y que las arterias tampoco se presionan entre sí. ¿Sí? Sino que lo que genera la presión es el fluido, es la sangre. ¿Sí? Es la sangre o es la fuerza que lleva la sangre frente a las paredes, vamos en este caso, a las paredes de las arterias. Por lo tanto, está mal decir tensión sanguínea. Muchos hablan de tensión sanguínea. Está mal decir, no se tensiona nunca la sangre. Tensión arterial. Tensión arterial está bien. Hipertensión arterial es cuando dentro de un rango normal de mi presión es exagerada. Vamos a dar lo normal. Vamos, si me deja ver esto, lo gráfico, vamos a ver cuándo es tensión. Por lo tanto, la presión es el producto de la fuerza por la superficie. ¿No? La presión es igual al producto de la fuerza, esta es la fuerza que ejerce la sangre, por la superficie. ¿Qué es la superficie? El diámetro, fundamentalmente el diámetro de las arterias, del vaso. Por lo tanto, ante la misma fuerza, ¿sí? El mismo volumen de sangre que no varía mucho, no varía, que circula permanentemente ante la misma fuerza que ejerce la sangre, ¿sí? Ante una superficie menor va a haber mayor o menor presión. Profe. Va a haber mayor presión. Ante la misma fuerza de la sangre, a mayor superficie va a haber menor o mayor presión. Si yo tengo más superficie, va a haber menor presión. Perfecto. Concepto básico. ¿Lo tenemos? Bien. La pregunta sería ahora, ¿cómo aumentamos la superficie frente, desde el punto de vista del ejercicio físico, frente a la misma fuerza? ¿Cómo aumentamos la superficie? En este caso la superficie. ¿De qué? ¿Cómo aumentamos la superficie de qué? De los vasos sanguíneos. ¿Sí? Ante la misma. Exactamente. Un ejercicio que genere vasodilatación. Exacto, un ejercicio que genere vasodilatación. ¿Cómo se denomina este fenómeno? Angiogénesis. Si yo aumento la superficie, ¿sí? Si yo aumento la superficie donde se va a distribuir la sangre, la presión va a ser menor. Esos son datos fundamentales. Bien. ¿Qué tipo de ejercicio va acá? ¿Qué tipo de ejercicio va? Carga. Aeróbico. Aeróbico va de cajón. Todos los métodos del entrenamiento de la resistencia que nosotros vimos
la clase anterior van de cajón. Ahora hay que ver en qué momento los incorporaron, ¿no? Y cómo lo integramos con las demás capacidades físicas. ¿Cómo lo integramos? Con el trabajo de la fuerza, ¿sí? Que va a estar entre el 25 y el 40% de mi capacidad. ¿Y cómo lo determino? ¿Cómo lo mido todo esto? La resistencia ya sabemos cómo la medimos. La vimos en la clase anterior. La clase anterior vimos zona de riesgo cardiovascular, zona sin riesgo cardiovascular, zona de más imposible, zona que no generamos adaptación. Eso ya lo tenemos, ¿no? Ya sabemos que tenemos que trabajar entre el 80 y el 60% de mi frecuencia cardíaca máxima teórica, ya sea de la fórmula la fórmula propiamente dice que vimos el otro día, de los 20 menores de edad, o la fórmula de carbón adaptada. ¿No? Eso ya lo tenemos, lo tiene la diapositiva, así que no vamos a hablar tanto de eso, vamos a hablar mucho de fuerza y de todo. Mira, lástima que no voy a entrar. Ya. Alguno medio técnico no. Ahí está prendido, teóricamente. Bien, ¿la van siguiendo hasta acá? Bien, ¿la vamos agarrando? Perfecto. Hay una manera en la cual, acá tengo el vaso sanguíneo, ¿no? Hay una manera de que esta fuerza de sangre aumente. La fuerza de sangre, el plasma, ¿sí? Aumenta, genera mucha resistencia. ¿Cuándo? Cuando se llena de agua. ¿Cuándo se llena de agua? Por la ingesta de mucha sal. La ingesta de mucha sal, ¿sí? El sodio atrae el agua y aumenta el volumen plasmático. Por lo tanto, ahí me va a dar el segundo camino que yo tengo que hacer con un hipertenso. Disminuir la ingesta de sal. Por eso, cuando vamos al médico, nos dicen hay que comer, hay que tratar de eliminar la sal a un hipertenso. ¿Sí? Y ya tenemos el segundo dato, que es aumentar la vascularización a través del ejercicio aeróbico. Por lo tanto, una cuestión tiene que ver con el tema nutricional y otra cuestión tiene que ver con el ejercicio físico, que es lo que nosotros vamos a hacer. Pero hay que garantizar ¿sí? que se reduzca la ingesta de sal para evitar el aumento del volumen plasmático. Por eso muchos hipertensos le dan diuréticos. Que el exceso de sal, por difusión, ¿sí? te atrae agua al torrente sanguíneo, al vaso sanguíneo, al plasma. Esto aumenta el volumen. Es como si uno tuviese un río y viene la creciente. La creciente le va a generar, en este caso, la tormenta, en este caso la genera la sal. Se va a aumentar el volumen de ese río que venía, ¿sí? Y esto va a generar presión contra la costa. ¿Me entendés? Contra el lado de la costa. Al generar presión, aumenta la tensión arterial. ¿Se entiende o no? Bien. La van agarrando hasta acá, entonces tenemos dos datos, ¿sí? Dos datos, fundamental, pregunta de examen, ¿cuáles son los dos datos para trabajar con la hipertensión arterial? Primero, aumentar la capilarización, segundo, disminuir la ingesta de sal. Teniendo estos dos datos corregidos, ya podemos empezar a ver, fíjate cómo alguien ahí se ve. ¿Luego no? Aumentar la capilarización. Yo no tengo ni idea.
Bien. Perfecto. ¿Vamos hasta acá? Bien. Vamos a analizar un poquito los efectos del ejercicio que ustedes ahí lo tienen. Ustedes lo tienen ahí en la diapositiva. Vamos a ir analizando para, de alguna manera, deducir qué tipo de ejercicio nosotros podemos empezar a utilizar. Entonces lo voy leyendo, pero no tengo la de abajo. Reducir la actividad simpática. El ejercicio físico para un hipertenso, para una persona con insuficiencia cardiovascular, el ejercicio físico sobre todo debe tender a que se reduzca, ¿sí?, el sistema simpático. ¿A qué respondía el sistema simpático? ¿Cuándo aumenta el sistema simpático? ¿En qué momento aumenta el sistema simpático? Exacto. Frente a situaciones de estrés. Frente a situaciones de estrés, ya sea un susto, ya sea una emoción, ya sea algún sentimiento exagerado, eso puede ocasionar de alguna manera el aumento del sistema simpático. ¿Qué va a generar eso? Va a dirigir que todo va a generar que todo el flujo de sangre se dirija, ¿sí?, se dirige de alguna manera a un determinado lugar, generando ¿qué? Generando un efecto vasoconstrictor de otros órganos para garantizar el flujo de sangre, ¿sí?, en este lugar. Vamos a hacer en cuenta un ejemplo típico, ¿no? Un ejemplo que tiene que ver con lo nuestro. Aquí hizo Martínez casi. Es así, ¿sí? ¿Gracias, Salvador? Vamos a hacer en cuenta, yo hago bíceps. ¿Sí? Yo hago bíceps. ¿Qué pasa en el bíceps? ¿Se vasoconstricta o se vasodilata? Se vasodilata. ¿Sí? Se vasodilata. ¿Sí? Se cierran las válvulas de otros órganos, ¿para qué? Para garantizar de que todo el flujo de sangre se dirija, ¿sí?, se dirija al bíceps. ¿Está? Esto es lo que tiene que ver con el ejercicio físico. El ejercicio físico, de alguna manera, debe tender a planchar el sistema simpático. ¿Quién aumenta el sistema simpático? ¿Qué hormonas aumentan el sistema simpático? Exacto. La noradrenalina y la adrenalina. Eso es lo que me genera el disparo, ¿no?, del sistema simpático. Perfecto. Por lo tanto, ya hay un punto importante para el hipertenso. Toda aquella actividad competitiva deportiva me va a generar un estrés físico. Me va a despertar el sistema simpático, me lo va a aumentar. Por lo tanto, ya tengo que ver o empezar a ver qué tipo de deporte puede realizar el hipertenso, o qué tipo de actividad física puede generar o puede realizar el hipertenso. Segundo punto, en la clase anterior la vimos. ¿Qué dispara a las catecolaminas? ¿Qué ejercicio dispara las catecolaminas rápidamente? Los de alta intensidad, los de fuerza. Recuerden que la fuerza, como vimos, la movilización del ácido graso, una de las hormonas con la fuerza máxima, ¿qué generaba? Disparaba las catecolaminas, disparaba las pH, disparaba la testosterona. Por lo tanto, fuerza máxima, al menos en una etapa del hipertenso, no lo podemos generar. ¿Qué ejercicio me va a planchar a mí de inicio el sistema simpático? ¿Quién me va a disminuir la frecuencia cardíaca? ¿Quién me va a mejorar el gasto cardíaco? El ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico me mejora la eficiencia de todo el sistema cardiovascular.
hay economía cardíaca, hay menor presión, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente el ejercicio aeróbico lo que me mejora es la elasticidad del endotelio. ¿La qué? La elasticidad del endotelio. Es esta capita que está compuesta del vaso sanguíneo. Este es el endotelio. ¿Sí? Esto es elástico. En una persona con hipertensión arterial, ¿sí? Idiopática, el flaco hipertenso, fundamentalmente pierde las características elásticas del endotelio. Profe, el hipertenso como primera respuesta a la situación de estrés puede terminar en convulsiones o no? Puede terminar, depende de la zona. Una respuesta de algo menos grave. Puede terminar, depende de la confusión. A ver, lo que vos vas a terminar con un hipertenso es que si esto está cerrado, si vos tenés el vaso acá, se empiezan a, ¿sí? Estas son las placas de grasa, los asteromas, ¿no? Esto se empieza a cerrar, se disminuye el canal, ¿tá? Si esto le pasa a tu arteria coronaria, acá genera un infarto. ¿Me entendés? Si la sangre que viene por acá, en tu arteria coronaria, que alimenta la bomba cardíaca, esto te va a generar, esta arteria va a explotar, lo que te va a generar es un infarto. Si esto se genera acá arriba, a nivel del cerebro, te va a generar un ictus. Una CB. Depende de la zona donde esto se genera. Lo mismo que te puede infartar, digamos, un miembro. Claro, te puede generar un trombo a nivel de la vena, te puede generar, depende de la zona donde se ve. ¿Me explico? Sí, podría llegar a un estado de shock, producto del susto a lo mejor, pero no precisamente vos vas a tener un desvanecimiento como un epiléptico, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Igual que esto es lo que a medida que se va aumentando, se va generando la placa de grasa acá adentro, que ustedes conocen con el nombre de isquemia. La isquemia es porque todavía el diámetro del vaso sanguíneo no se cierra. ¿Sí? No se cierra, pasa un hilito de sangre que alimenta esa zona. Cuando se cerró, ¡pum!, esa zona se impacta. En el caso de las personas con problemas de nacimiento, o sea, idiopático, lo que no tienen esto es como si tuviesen una manguera seca, no tienen la elasticidad a nivel del endotelio, a nivel de los vasos sanguíneos. Como que, por lo tanto, cuando yo genero presión a través de la bomba muscular, eso no se mueve, queda fijo, queda duro. Entonces es difícil manejar ese tipo de patología. Pero el ejercicio físico lo que genera es, a nivel del endotelio, es vasodilatadores, a través del aumento del óxido nítrico, perdón. El óxido nítrico, ¿sí?, aumenta la elasticidad de los vasos. Por eso, los preentrenos, ¿sí?, lo que toman los deportistas, los preentrenos generan vasodilatación. ¿Por qué? Porque se libera mucho óxido nítrico. Y eso mejora la elasticidad de los vasos, mejora la elasticidad de los vasos para llegar a mayor fluido, mayor cantidad de sangre a la nivel muscular. ¿Se entiende la idea? ¿No hubo forma, Martín? No. Perfecto. Muy bien, entonces dijimos que el ejercicio físico, ¿no?, que el ejercicio físico va a mejorar todo el sistema cardiovascular, va a disminuir la presión arterial a través de la mejora del gasto cardíaco y fundamentalmente va a mejorar la elasticidad del endotelio. Eso lo tienen ahí,
bien ¿Está completo. disminuyendo la tensión arterial, digamos? Va a disminuir la presión arterial. ¿Por qué? Porque voy a aumentar la superficie vascular. ¿Sí? A largo plazo voy a aumentar la superficie vascular, voy a descapilarizar. ¿Está? Perfecto. Bien. Vamos a ir con esto. Ahí tienen, bueno, también en la diapositiva que sigue, tienen algunos beneficios más del ejercicio físico, que ya lo recontra saben, ya lo recontra han estudiado. Bien, ¿qué es lo que se tiene que llevar hasta acá? Que existen dos caminos del hipertenso, ¿no? El tema de nutrición, el tema de vascularización, ¿tá? Y los efectos que genera el ejercicio fundamentalmente aeróbicos, sobre todo el sistema cardiovascular. Mejora la eficiencia del gasto cardíaco y aumenta la capilarización. Por lo tanto, este es un medio para mejorar la superficie vascular. Otro dato es que es inadecuado generar ejercicio de fuerza, por lo menos al principio de un hipertenso, porque se va a aumentar la cantidad de catecolamina, lo cual va a generar el aumento del sistema simpático. Eso es lo que ustedes hoy se tienen que llevar hasta acá de clase. Perfecto. Ahí tienen una diapo que les va a hablar de los deportes extremos, ¿no? Evitar todo lo que sea deporte extremo en un hipertenso. ¿Por qué? Va a disparar emoción, catecolamina arriba, metido de un paracaídas. No va para un hipertenso. Me tiro de una tirolesa. No va. Todo lo que despierte emociones intensas no va para un hipertenso. Che, Conrad, y después de un proceso así de adaptación. Sí. Pero bueno, Tenemos que cuidarlo. Se lo dieron. ¿Quién es? Nacho. Tenemos que cuidarlo en todos esos sentidos. ¿pero ahora que es hipertenso o va a ser más sencillo? Hipertenso. Bien. Puede hacer deporte y el deporte recreativo, ¿no? El deporte recreativo, por más que sea recreativo, por más que te diga, che, yo soy hipertenso, es la única que tengo los fines de semana a jugar al fútbol con mis amigos. Y la verdad que te recomiendo que no lo hagas. A no ser que tengas la suficiente, facilidad para no competir y para hacerlo tranqui y jugar trotando el fútbol o jugar trotando el pádel. No querés ganar. Toda actividad competitiva te va a despertar y te va a alterar todo el sistema. La persona con estrés permanentemente está con simpático arriba, permanentemente está con frecuencia cardíaca arriba, permanentemente está con gasto cardíaco a full. Y en la larga te lleva la hipertensión y te lleva la hipertensión. La persona está todo el día con la frecuencia cardíaca de basal a 110 y normalmente la actividad cotidiana 140, 150, está estresada, man. ¿Me entienden? Entonces, lo que hay que evitar es ese tipo de actividad, al menos por un gran tiempo, por un buen tiempo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué tipo de actividades son recomendables? Bueno, lo dije, aquellos deportes con cierta tranquilidad, qué sé yo, puede ser golf, puede ser bocha, qué sé yo. Yo no lo recomiendo, pero bueno, si ustedes en algún momento tienen algún cliente que es hipertenso, las actividades acuáticas, ¿no? Las actividades acuáticas favorecen la vasodilatación, el agua caliente favorece la vasodilatación, la posición vertical en las actividades acuáticas favorece la vasodilatación, no la natación, sobre todo si la persona no sabe nadar. Si la persona no sabe nadar, la calidad de movimiento ¿cómo va a ser? Va a ser mala. ¿Qué va a generar? Vasoconstricción. ¿Por qué? Porque va a estar adaptada a la situación. Por lo tanto,
lo pecho. ¿No? Siempre y cuando tengo buena técnica de nada. ¿Por qué? Porque la cabeza va a ser arriba, no genera presión intercraniana. Entonces, si nada más o menos bien, podemos utilizarla como una metodología de trabajo aeróbico continuo, de trabajo aeróbico escalonado, etc. Puede ser un recurso dentro de las actividades acuáticas. ¿Sí? Pero bueno, lo más recomendable es la educación física adaptada, porque nosotros estamos aprendiendo en la cátedra de salud. Todo esto es, ¿sí?, actividad física adaptada. Adaptar el ejercicio físico para una persona con dolor de espalda baja, adaptar el ejercicio físico para una persona con sobrepeso, con hipertensión, con insuficiencia venosa, con insuficiencia cardiovascular, etc. Eso es lo que nosotros estamos estudiando. Bien. Perfecto. ¿Estamos hasta acá? Bien. Acá entramos en la parte más. Bueno, hoy estoy mal hoy, ¿no? Ando el retro, no puedo borrar. Bien. Objetivo del ejercicio físico. Objetivo del ejercicio físico. Vaso, dilatación uniforme. Profe, en el caso de una abuela fue que lo descubrieron con el cuadro primero, no era que tenía un antecedente o algo y No. se arrestaron a que puedo hacer. Un cuadro por el estrés competitivo, básicamente por el estrés competitivo. O sea, es lo mismo que lo planteamos el otro día de la alta competencia, del alto rendimiento, el corazón siempre va a tope. O sea, siempre va a tope, detectando sangre permanentemente, siempre va a tope. A 180, bueno, estaba 180, 190. Y bueno, si por ahí tenés algún problemita en el nivel cardiovascular, alguna de las válvulas no funciona, que genera algún síndrome. Ese se le produjo post actividad, por la misma actividad. A ver, tampoco en todo esto hay una ciencia exacta que me dice, bueno, me pasó esto por esto. Puede ser un montón de factores. Factores emocionales, factores sentimentales, factores de la vida cotidiana, de la vida diaria, hay un montón de circunstancias que te pueden llevar a este tipo de estrés. Ni los mismos médicos descubrieron de por qué se genera. Yo no leí, no lo he seguido mucho el caso, pero no. Bien. O sea que nosotros tenemos que crear con la resistencia, con la flexibilidad, con la fuerza, con el core pélvico, una sesión que me garantice, una sesión de entrenamiento que me garantice la vasodilatación uniforme. ¿Cómo te entreno? A la menor tasa de presión periférica, con la menor exigencia ventricular, con la menor presión intracraneal, sabiendo que la actividad de la vida cotidiana, bueno, ahora llegamos a un punto. Ya sabemos que lo que nosotros tenemos que generar es que en nuestro ejercicio físico, nuestra propuesta de trabajo, generemos vasodilatación. O sea que si yo tengo el muñeco, ¿cómo es el muñeco de la goma? Michelin. Bien, este es el muñeco Michelin. Estos son los brazos del muñeco Michelin. Y esta es la cabeza del muñeco Michelin. ¿Está? Bien. Cuando yo hago ejercicio físico, para que ustedes se den cuenta.
todo el color del muñeco Michelin debe ser rojo. Cuando yo haga ejercicio físico, la hemodinámica, todo el color, si yo genere todo el color a través del ejercicio del muñeco Michelin, debe ser rojo, del mismo color, rojo por dar un color. Bien. Si yo hago sentadillas, ¿sí? 10 repeticiones, 3 series de 10 repeticiones, ¿no? ¿Qué va a pasar con el muñeco Michelin? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el muñeco Michelin? Esto va a quedar rojo, pero esto se va a poner negro. ¿Sí? Vasoconstricción acá, lleno de sangre acá y genero vasodilatación solamente en las piernas. ¿Se entiende? Si yo hago flexiones de brazo, 3 series de 12 repeticiones, ¿qué va a pasar con el muñeco Michelin? Rojo en los brazos, ¿sí? Vasodilatación en los brazos, acá negro y acá negro. Cierro el grifo, aumento la presión. ¿Se entiende la idea? Bueno, ¿cuál es la estrategia que nosotros tenemos que generar para este tipo de patologías con el ejercicio físico? ¿Se entiende bien lo que es vasodilatar y vasocontraer? Bien. Por lo tanto, ahí ustedes, léanla si no las escribo, tienen 2 tipos de sesiones de entrenamiento: con orientación variada y con orientación única. Orientación variada y orientación única. ¿Qué sería una sesión con orientación única? Exactamente. El trabajo direccionado a una sola capacidad. Va el cardiólogo y le dice, usted tiene que hacer spinning. ¿Por qué? Porque es un trabajo aeróbico, es un trabajo cardiovascular, ¿no? Va a mejorar la vasodilatación permanente, porque usted no va a hacer fuerza. Perfecto. Va a crear adherencia porque lo va a hacer con su grupo, ¿sí? Trate de no pasar a una intensidad de frecuencia cardíaca, trabaje la frecuencia cardíaca entre el 60 y el 80%, como habíamos dicho, frecuencia cardíaca sin riesgo cardiovascular. Perfecto. Eso es una sesión con orientación única. En este caso, la capacidad de resistencia, ¿sí? Utilizando un contenido que la necesita a través de una clase. La pregunta es, para un hipertenso, para una persona con insuficiencia cardiovascular, ¿podemos hacer ese tipo de sesiones? ¿Podemos hacerlo o no? Pregunta, piénsenla. ¿Qué les parece? Iba a pasar lo que pasó con el Michel, ¿Por qué? porque se van a sacar todos los miembros inferiores. Exacto. Va a compartimentalizar. Va a generar compartimentalización. O sea, todo el fluido va a ir a un solo grupo muscular, que en este caso las piernas. Por lo tanto, este tipo de sesión, por más que sea única y aeróbica, va a generar presión, va a aumentar la presión, tanto sistólica como diastólica. Cualquier tipo de orientación única, por más que sea aeróbica, y sobre todo si es de largo aliento y largo plazo, va a aumentar la cantidad de fluidos, va a aumentar la presión. Bien, la otra te dice orientación variada. ¿Cómo sería la orientación variada? Diferentes tipos de capacidades, ¿no? Es decir, vamos a hacer de cuenta que inicia la clase, entra en calor, eje lumbo pélvico,
sirve. 3 series de 6, voy a fuerza, 3 series de 6, sentadilla, 3 series de 6, pecho, 3 series de 6, dorsal en polea, ¿qué va a pasar? Presión, aumento de la presión hasta el paso con fricción, el mismo el Michelin. ¿Se entiende o no? Por más que después haga trabajo aeróbico. Por lo tanto, este tipo de sesión, la concurrente, que sí era efectiva para las personas con obesidad, en este tipo de patología linfomatosa. La que nos queda, ¿cuál es? Circuitadas. ¿Sí? La orientación variada es la concurrente y se divide en secuencial o circuitada. La sesión de entrenamiento para una persona con hipertensión arterial, insuficiencia cardiovascular, es circuitada. ¿Por qué? Porque me va a permitir mantener la hemodinámica permanente. ¿A qué intensidad tengo que trabajar la fuerza de la sesión circuitada? Ya lo saben, entre el 25 y el 40%. Ahora nos queda ver cómo determinamos esa intensidad, cómo determinamos la carga. La carga aeróbica ya sabemos cómo la manejamos, ¿o no? Ya más o menos sabemos cómo la manejamos de acuerdo a la clase anterior, ¿sí o no? Perfecto. ¿Del 25 al 40% de eficiencia de fuerza? Sí, ahora ya lo vamos a ver bien. Bien. Muy bien. Tenemos varios datos, ¿no? ¿Qué me Nacho? Tenemos varios datos en relación, ¿no? Tenemos, ahí ya después tienen la descripción de las sesiones, por qué no la única, tienen la fundamentación y demás. ¿Sí? Tienen todas las fundamentaciones. Ahora vamos a entrar directamente a el tipo de sesión. Tipo de sesión diseñada por Mario Di Santo, modelos de sesión del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba, cómo se trabaja. ¿Sí? Son de tipo sándwich. Sándwich, para dar alguna metáfora para ejemplificar, sándwich doble y sándwich triple. Ese es el tipo de sesión que nosotros vamos a manejar. Sándwich doble, sándwich triple. Si yo les hablara de sándwich doble, en la tapa del sándwich, lo que tengo adentro es el bife, huevo frito, para hacer lomito, el bife, huevo frito, tengo la lechuga y tengo el tomate. ¿Sí? Y abajo tengo la otra tapita de sándwich. ¿Está? Bien. ¿Qué tipo de ejercicio sería la primera etapa del sándwich? Aeróbico. Tengo que iniciar con el trabajo aeróbico. ¿Por qué? Porque no me va a disparar ningún tipo de cuestiones o hormonas que me alteren el sistema simpático. Trabajo aeróbico. El primer mes, mira, continuo estable. El segundo mes, mira, escalonado. El tercer mes, mira, fraccionado. El cuarto mes, mira, intermitente. O sea, la escalada del trabajo aeróbico la hago de la misma manera que ustedes aprendieron en la clase anterior. ¿Está? O 2 meses con continuo estable, 2 meses con escalonado, 2 meses con intervalado, 2 meses o 3 meses con intermitente. Bien. Acá, en el medio, mira. Ya, las demás capacidades físicas circuitadas. ¿Se entiende o no? Ahí irán las demás capacidades físicas circuitadas. Y en la última etapa del sándwich, ¿qué irá? ¿Qué irá en la última etapa del sándwich? En la etapa del sándwich aeróbico. Es el modelo de sesión. ¿Sí? Es el
necesitamos para este tipo de personas. El aeróbico de la primera parte, la intensidad sería la misma que el último. Y eso no son recetas. Eso después le vas a ir dando el condimento que vos quieras. Vos vas a hacer la sesión aeróbica un continuo estable al principio. Yo sugiero siempre continuo estable al principio, ¿sí? Circuitada, después vamos a ver cómo organizamos los circuitos, ¿sí? Y después viene aeróbico, pero puedo meterle un escalonado. ¿Se entiende? Puedo meterle un escalonado, si quiero. Eso después del proceso y la etapa que esté la persona. Eso depende de ustedes. Lo más importante acá es que ustedes se tienen que llevar que un hipertenso no puede trabajar con otras acciones que no sea circuitada. Y que el trabajo de fuerza tiene que ser entre el 20 y el 40%. Eso es lo más importante que ustedes se tienen que llevar. ¿Tá? Que es distinta a lo que hicimos con la persona con obesidad sobrepeso. Y va a ser distinta a la de diabetes. ¿De dónde sacamos los datos? De la fisiología. En este caso, de un análisis muy generalizado del sistema cardiovascular. Perfecto. La triple, ¿cómo será? El examen triple, ¿cómo será? Un poquito más avanzado la persona. Aeróbico, la hamburguesa con la lechuga y el tomate, flexibilidad, fuerza, eje lumbo-pélvico. Aeróbico, segunda etapa del sándwich. La segunda hamburguesa con la lechuga, el huevo, el tomate y tiene 3 etapas aeróbicas y 2 circuitadas. Por lo tanto, el sándwich triple es más intenso que el doble. Por lo tanto, tengo que arrancar con el doble. ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí o no? Profe, yo tengo una duda. Porque bueno, en la persona obesa, si tenés una persona obesa hipertensa, Vas con esto. con la fuerza de este. A ver, buena pregunta. Si yo tengo una persona que es hipertensa y tiene sobrepeso y obesidad, ¿cómo que se llama la fracción? Y se prioriza la hipertensión. La hipertensión, claro, si no lo mato. Si yo le digo a una persona con obesidad, la pregunta que me hicieron el otro día, es la misma pregunta que me diste vos, que si teníamos hipertenso y obeso, ¿qué elegimos? Sí. Perfecto. O sea, arranco con hipertensa. Claro, por el porcentaje de la fuerza. Exacto. Y hay una sesión que la vamos a ver en la clase que viene que se denomina buen comienzo. El buen comienzo va a ir de cajón para una persona con obesidad, diabetes e hipertensión arterial. El buen comienzo a nosotros nos va a dar la posibilidad de tener un mes de changüí para estudiar la patología en la cual ustedes van a intervenir. Porque acá lo que hay una persona con osteoporosis, no vamos a ver osteoporosis. Pero sí ustedes ya saben cómo hacer un análisis de la osteoporosis desde el punto de vista de la fisio, encontrar el dato que tengo que entrenar con una persona con un problema de osteoporosis. Les puede llegar una persona que ha tenido cáncer y necesita recuperarse. Con la zona donde ha tenido rayos, toda fibrótica. ¿No? Les puede tocar una persona con fibromialgia, por ejemplo, que acaba de hacer con fibromialgia. Todos los días tiene que levantar y ponerse ropa caliente, porque si no, no puede realizar la vida de la actividad de la vida cotidiana. O sea, acá vamos a ver, vemos 3 patologías, no millones de patologías. Pero la idea es que ustedes se vayan no con la receta que yo les doy, sino con cómo se analiza, ¿sí? un factor de riesgo, una enfermedad en la cual yo la puedo recuperar a través del ejercicio físico. ¿No? Por ejemplo, una persona con insuficiencia venosa, tengo que activar todo lo que sea la bóveda plantar y la bóveda muscular del sólido y del gemelo. ¿Cómo hago yo a través del ejercicio buscar estrategias metodológicas para que eso me favorezca el retorno venoso? ¿Se entiende la idea? No es que yo les tire una receta acá, después lo pueden manejar ustedes de acuerdo a lo que les guste, pero sí el fundamento está en esto, en un hipertenso, vasodilatación, sesión circuitada. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Hay ustedes
si va a trabajar, tengo una sesión de 60 minutos, ¿sí? Un 25 minutos, un 25% de la sesión, o sea, de 60 minutos si va a trabajar, un 25%, que es igual a 15 minutos, va a ir el tiempo de la primera etapa de sándwich, el aeróbico. Va a durar 15 minutos. Lo que está entre medio, la lechuga, el huevo y todo lo demás, va a durar el 50%, 30 minutos. Y van a terminar, ¿sí?, con un 25 más. 15 minutos de trabajo aeróbico. Lo tienen ahí en la de agua, si no me equivoco. Lo que tienen mal ahí son los ejercicios que son viejísimos. Y ahora lo que uno nuevo, que los cambié, pero es más o menos el mismo sistema. ¿Se entendió? 15 minutos aeróbicos, ¿sí? Viene lo del medio y 15 minutos más aeróbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la suben a la siguiente luna, no la tiran al piso, no le hacemos antidisputérico, nada. Esto va directo. A lo sumo puedo hacer movilidad articular parada o parada. Al principio. Sí, antes de aeróbico. A lo sumo puedo hacer eso, pero si no directamente, claro, la bici, cargo la compra del puesto, le tomo la presión lateral y la empiezo a laburar. Profe, pero no había dicho que en la bici solamente se irrigaban los miembros inferiores. Son 15 minutos. ¿Me entendés? Sí, y en caso de que la bici sea como las de rehabilitación que tienen la parte de las manos Mejor, también. mejor porque no te presiones. El elíptico. Mejor, son 15 minutos, no alcanza a compartimentalizar, no alcanza a fluir. Porque ahí nomás lo saco de los 15 minutos y después la empezamos a mover por el circuito de fuerza, por el circuito de flexibilidad, por el circuito de eje muscular. Ahí iría el tema del eje muscular. Ya vamos a ver cómo. Pero ¿se entiende la idea? 15 minutos y ya la subo frecuencia cardíaca. Termina acá, ¿sí? Termina en los 15 minutos y acá movilidad, primera estación. ¿Cómo va a ser la movilidad? ¿Estático o dinámico? Dinámica. Movilidad dinámica. De acá se va a eje lumbopélvico. ¿Sí? De acá se va a movilidad. Te doy un ejemplo, ¿no? Y de acá se va a aeróbico. Vamos al ejemplo. Acá es una opción. Es una opción. Profe, ¿eso sería lo del 50%? Eso sería lo del 50%. Primer circuito. ¿Está? Primer circuito que yo genero es, primer circuito que está basado en la movilidad, el eje lumbopélvico, perdón, acá me faltó uno más, de eje lumbopélvico, bien, y acá me voy a aeróbico. El aeróbico sería del 25% de abajo. Ahí va. ¿Sí? Acá estoy en el 30%, en los 30 minutos. Lo que tengo que trabajar circuitadamente durante 30 minutos. Puedo organizar dos circuitos. Un circuito orientado a la movilidad y al eje lumbopélvico y después puedo direccionar otro circuito orientado a la fuerza con otra capacidad. Puede ser movilidad, puede ser eje lumbopélvico. Eso no, vuelvo a decir, no es una receta. Lo importante es la dinámica. Movilidad, dinámica, parada. No puedo generar presión intracraneana. O sea, todo lo que va acá no va.
isquio, plac, plac, plac. ¿Genero vasoconstricción acá? No, estoy estirando, favorezco la vasodilatación. Ahora, si yo me mantengo tenso, si yo me mantengo tenso y lo estiro durante 30 segundos, ahí sí puedo llegar a generar vasoconstricción. Pero si el trabajo de dinámica, plac, plac o plac, dinámico, 2 segundos, movilidad, se terminó, paso al eje lumbo-pélvico. Ahí ustedes en las diapos tienen fundamentado cuánto es isometría. ¿Acaban 10 segundos en un hipertenso de isometría? No. Está comprobado que la isometría en una persona con hipertensión arterial insuficiente de cardiocoronaria, la isometría puede durar no más de 6 segundos. O sea, voy a un puente en tabla a 45 grados, toma aire, 5 segundos, se terminó. Me voy a la segunda estación de movilidad, recién hice isquio, ahora hago cuáles. O recién hice psoas, ahora hago glúteo. O recién hice aductores, ahora hago abductor. Lo que ustedes quieren. ¿Se entiende? ¿Cuánto? 3 o 4 repeticiones, una sola vuelta, 6 repeticiones, 3 por pierna. Termino acá, eje lumbo-pélvico, movilidad. Si acá hay sitio, acá hago cuáles, y me voy de nuevo a otro eje lumbo-pélvico. Puente 45 grados lateral. ¿Qué hago acá? Sistema intrínseco. Inhalo, exhalo, comprimo. ¿Cuánto tiene que durar esto? No más de 6 No más de 6 segundos. ¿Está? Termino 1 minuto la bici. Mantengo vasodilatación uniforme. ¿Se entiende o no? Eso lo puedo repetir. Eso lo repito. ¿Cómo lo repito? Semana 1 puedo empezar a planificar. 2 vueltas. Semana 2, 3 vueltas. Semana 3, 4 vueltas. Semana 4, 2 vueltas. ¿Se entiende o no? Ojo que son 30 minutos. Necesito diseñar otro circuito. ¿Qué meto acá? Fuerza. Acá, fuerza. Perdón. Movilidad. Acá, fuerza. Acá, aeróbico. ¿Fuerza o no? ¿Sí? Acá, puedo irme acá, si avanzo un poquito, fuerza. Puedo irme acá, movilidad. ¿Sí? Puedo irme acá, oxidativo normalmente. ¿Por qué no 2 ejercicios de fuerza seguidos? Porque soy cagón. ¿Se puede hacer? Sí. Pero prefiero hacer uno de fuerza, ir a la flexibilidad con un poquito de soltura y volver a otro de fuerza. ¿Se pueden hacer todo de fuerza? Sí, se pueden hacer. O acá también podría ir eje lumbo-pélvico. ¿Cuánto tengo que hacer eje lumbo-pélvico acá? 5 segundos. Movilidad y fuerza. ¿Se entiende la idea o no? Esto me puede llevar a 15 minutos y esto me puede llevar 15 minutos. O puedo hacer 10 y 10, no es una regla el tiempo. No es una regla el tiempo, es la organización, nada más, la forma. ¿Se entiende o no? Bien. Lo único que nos queda saber es cómo planificar la fuerza. Vamos a ver ahora sándwich triple. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? En resumen, esta parte sería el doble. Aeróbico, las otras capacidades circuitadas y aeróbico. Bien. Y después los tiempos variados.
Exacto. Y vos ahí después que terminás en casi todo el circuito, terminás con aeróbico. Después volvés a pasar a otro aeróbico. ¿Termina? Claro. Acá puedo. A ver, buena pregunta. Acá siempre tengo que meter, ¿sí?, actividad cíclica o bicicleta 1 minuto o mini tram 1 minuto. El mini tram es fundamental para aumentar las bombas, patelar, ¿sí?, y la bomba de sólido, fundamental, porque me genera hiperemia, me devuelve. Me devuelve la sangre, por lo tanto mejora el retorno venoso. Ahí lo tienen, lo importante de lo que es el mini tram, lean, la diapositiva. Bien, ahí tienen el fundamento de por qué sí la isometría y cuánto tiempo de isometría. Lean la diapositiva. No puedo darle la copia en la boca. ¿Estamos? Lean. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí o no? Perfecto. Acá puedo mantenerlo con 2 minutos de cardio en la bicicleta. Si se me aburre un poco, puedo mantenerlo con 3 minutos de cardio acá. En donde dice, perdón. Lo puedo mantener con 3 minutos de cardio. Siempre tiene que haber una actividad cíclica. Puedo hacer, fíjense lo que se me está ocurriendo ahora. Puedo hacer movilidad, eje lumbo-pélvico. Llego al cardio y le meto 1 minuto de cinta, 1 minuto de bici, 1 minuto de elíptico. Y lo vuelvo a llevar al circuito. 10 millones de variantes tienen. Sí, pero a lo que yo preguntaba era, o sea, vos ahí terminarías el bloque intermedio, que es el 50%. Sí. Terminar el circuito. Para arrancar el segundo, vos terminás el circuito con aeróbico y empezás empiezo aeróbico. A ver, si se entiende. Movilidad, eje lumbo-pélvico. Acá teníamos movilidad, eje lumbo-pélvico. Teníamos acá cardio. Cardio, movilidad, eje lumbo-pélvico, cardio, movilidad. Doy toda la vuelta, doy las 2 vueltas que planifiqué acá. Sí, eso entiendo, pero... Después cuando termino Claro. con los últimos 15 minutos de cardio. Claro. ¿Se entiende o no? Este cardio que está acá no forma parte del cardio del Eso principio. era, no cardio... Son cardios diferentes. ¿No descansa? ¿No hay un descanso entre cardio y cardio? El descanso es cuando me voy de una estación a la otra. Claro, pero yo digo, lo que ella te preguntaba, que si terminas en cardio, en fuerza, por ejemplo, Sí. y después ya te quedan los otros, el 15% restante. Sí, la subo a la bici, la subo a la cinta y le doy. Bien. Esto más. Descansa lo que se pone bici. Claro, por eso, a lo mejor ya está arriba de la bici, digo, Lo ¿le dejas das ahí. otro? Lo dejas ahí. Bien. Lo dejo ahí. O le cambio. Si acá lo diseñé bici. Si acá dice bici, cambio y hagan cinta. ¿Me entienden? O cambien, hagan elíptico, hagan re por el momento. Sí. ¿Se entiende la idea? Es darle la variabilidad que ustedes puedan. Bien, 5 minutos y vemos cómo planificamos fuerza en este caso y vemos la triple. Vale, los cabos hay más. La puedo hacer 30 minutos. ¿Estamos bien, Santi? ¿Muy bien? Bien. Esta parte tiene la misma onda que la salve doble, es la misma onda, sino que se distribuyen los porcentajes de una manera distinta. No lo voy a leer porque no recuerdo cómo lo había distribuido. Bien. Primer bloque, igual que el anterior, ¿sí? Estamos trabajando sobre 1 hora, ¿sí? No más de 1 hora, estamos trabajando sobre 60 minutos. El primer bloque, aeróbico, ya dijimos, ¿no? 12% de la sesión, por lo tanto, 12 minutos trabajo aeróbico. 12% de la sesión, trabajo aeróbico.
Excelente. Chicos, si la sesión es de 40 minutos, caso de que la persona esté muy mal físicamente, es con los mismos porcentajes. Si la sesión es de 30 minutos, es con la misma distribución. ¿Se entiende el video o no? No precisamente tiene que ser una hora. Y traten de que el trabajo aeróbico sea por lo menos 6 minutos, no menor a 6 minutos. Por más que trabajen menos tiempo, denle prioridad al trabajo aeróbico. O sea, 6 minutos, trabajo media hora, hago 12 minutos aeróbico, 12 minutos aeróbico y el resto puedo hacerlo sin limitado. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, eso lo van a ir manejando ustedes. Lo importante es que manejen el concepto de vasodilatación. El segundo bloque, yo acá planifiqué un bloque de core, movilidad y cardio en dos circuitos diferentes, donde dice un ejercicio de core, un ejercicio de cardio, un ejercicio de movilidad. Similar a la propuesta anterior. Y después hice otro circuito, ¿sí? Otro circuito con la misma dinámica. Acá lo que yo me tengo que arreglármela es cómo trabajo el eje numérico porque la persona no baja la cabeza. O sea, por lo tanto, las variantes del eje pélvico tienen que estar o contra la pared o sobre pelota suiza, ver cómo me las ingenio por lo menos para que al principio no genere presión intracraneal. Esas son las estrategias que yo me tengo que ver qué ejercicio del eje pélvico puedo utilizar, ¿no? Para que la cabeza no vaya al piso. ¿Cuánto trabajas en el Segundo segundo bloque? bloque, 25% de la sesión. O sea que son 15 minutos. O sea, en el core y eso. Exactamente. ¿25%? Sí, de la sesión. 25% del tiempo que tengo para laburar. Más o menos acá me da 15 minutos. Luego viene la segunda etapa aeróbica que son 12%, no, un poquito menos, 6%, que me da 6 minutos. O sea, 6% de la sesión. La mitad del primer bloque. Aeróbico. ¿Lo van siguiendo? ¿Lo tienen ahí en las diapositivas, chicos? Cualquier cosa. Eso lo tienen bien. Lo único que ahora le voy a mandar unas nuevas porque cambio lo que acá. Sí, el 20 es 12. Sí, acá dijo 25. Perfecto. Luego viene 25% más de sesión, que son 15 minutos, en la cual yo acá planifiqué fuerza, cardio, fuerza. Un ejercicio de fuerza, lo subo a la bici, un ejercicio de fuerza, lo subo a la bici, un ejercicio de fuerza, lo subo a la bici, un ejercicio de fuerza, lo subo a la bici, un ejercicio de fuerza, lo subo a la bici, primer circuito, 2 vueltas. Segundo circuito, la misma dinámica. Trabajando diferentes patrones musculares. ¿Está bien? ¿Está? Diferentes patrones musculares. Ahí pueden utilizar estrategias de, si utilicé el patrón de tracción en un circuito, en el otro tengo que trabajar patrón de empuje. Bien. Profe, ¿puede Punto y repetir? aparte, acá, dato. Sí. Sí. ¿Puede repetir bien los porcentajes y los tiempos? Porque en la diapositiva hay otros. A ver, yo creo que hay que ver un poquito más. No, pasa que. Primer bloque 12%, 12 minutos. ¿Estamos ahí? ¿12%? ¿No ¿No es el 20%? 12% tengo en la primera. De chango y triple estamos hablando. Sí, sí, sí. 12% de la sesión igual a 12 minutos. Sí. El segundo bloque, que es core, movilidad y cardio, tengo 25% igual a 15 minutos. Sí. ¿Estamos bien? Sí, sí. Después tengo la segunda etapa de sándwich, 6%, igual a 6 minutos. Sí. Después tengo 25% el bloque de fuerza, cardio, fuerza. Sí. 25% igual a 15 Ah, minutos. ahí está. Sí. Y después tengo el último bloque, 12%, 12 minutos. Creo que es una hora. Si no me equivoco. A ver. Un poquito más. 15, 30. Vos tenés más. Claro, lo tenía que ¿Está bien? Bien. ¿Y el último de qué es? Perfecto. Ese sería el sistema. Ah. Bien. Acá hay un dato
un dato muy importante. En este tipo de personas, si tengo máquina, la hago trabajar segura sobre la máquina. No hay nada de perturbación, no hay nada de inestabilidad, no hay nada de eso acá. Porque eso va a generar estrés. Si yo paro a una persona hipertensa sobre un bozo, le va a generar miedo. El miedo me va a despertar las categorías. ¿Bien? No importa si trabajan sobre cadenas cerradas o alisera, isquio, no importa. Isquio parado, máquinas. Si yo ahí, entonces las cambié, ahora las de agua y las hice todo con máquinas. Máquinas de gimnasio, que la persona trabaje segura. ¿Estamos? Es un buen dato. Después de 3 meses, 4 meses, si ustedes controlan la hipertensión anterior va para abajo, la frecuencia cardíaca va bajando, pasa para abajo, la frecuencia después empezar a variar. Pero denle seguridad. Eje lumbo-pélvico sin ningún tipo de perturbación, solamente ajuste contra la pared. A lo sumo ajuste contra la pared y le ponen una pelotita ahí para que ajuste un poquito. Activación de eje lumbo-pélvico. Arranquen sentados. ¿Está? Sentados. Inhalo, exhalo, comprimos. 6 segundos se va la concentración. Y variante, inhalo, exhalo, comprimo. Una pierna arriba. Activo el tórax, activo el psíquico, activo. ¿Está? Vayan buscando la variante. Igual que los puentes, arranquen de vertical, lo bajan un poquito, lo bajan un poquito, lo bajan un poquito, lo bajan un poquito. Pero, ante todo, seguridad. Y si tienen la posibilidad de trabajar con máquinas, trabajen con máquinas. ¿Estamos? Bien. Último tema. Ahí tienen todo lo de la resistencia. Se repite. Vamos con el tema de la fuerza. Ahí tienen la importancia de trabajar con los mini-tram. Bueno, ya vimos la importancia. Exacto. Según los rangos que están en los cuadros, puedo determinar que la persona es hipertensa. Si está por debajo, pasas el linfoma. Sí. Eso hay que tener cuidado ahí, que trabaja con un poquito de un gramito de azúcar. Un gramito de azúcar. La tensión es muy baja, como 10, 10 de 5. Hay que tratar de. Pero bueno, si tiene presión baja, no hipertensa. Si tiene la tensión baja, no tiene problema de tensión arterial. Bien, chicos, vamos con el tema de fuerza. Básicamente, ¿por qué era importante la fuerza en una persona con sobrepeso? Más allá de las cuestiones fisiológicas que, por los datos fisiológicos nosotros podemos obtener a partir de la estimulación de ciertas hormonas, lo más importante es el aumento de la tasa basal, la tasa metabólica basal. Ya a partir del año 2000, 99, 2000, ya el trabajo de fuerza para personas con insuficiencia cardiovasculares empezaron a ser determinados. Fundamentalmente porque muchas personas en sus actividades de la vida cotidiana generan acciones de fuerza. ¿Sí? Si me toca hacer mecánico y soy hipertenso, tengo que adaptar el sistema a la fuerza. Lo mismo si trabajo en una biblioteca o trabajo en algún lugar donde permanentemente tengan que cargar cuestiones pesadas. Muy bien. Nosotros tenemos, voy a anotar esto, por debajo
del 40%, ¿sí? Si trabajamos por debajo del 40%, no generaríamos vasoconstricción. Para ser preciso, nosotros tenemos que trabajar en un rango que sea entre un 25% y un 40%. Esto vendría a ser lo que ustedes conocen como zona segura de riesgo cardiovascular en relación a la fuerza. La pregunta sería, para este tipo de personas, ¿puedo tomar un test de fuerza máxima? No. Indudablemente no. Está descartado el test de fuerza máxima en todo lo que sea factor de riesgo cardiovascular. Ahora, la pregunta es cómo yo determino, ¿sí? Cómo nosotros determinamos ese porcentaje, ¿no? Para que la persona trabaje en ese porcentaje, esté cómoda, de alguna manera esté cómoda y sin que genere estrés. Con las tablas de esfuerzo, son todas diseñadas para atletas. Tampoco van las tablas de esfuerzo, las tablas de porcentaje en relación al peso corporal. Son todas diseñadas para atletas. No son tablas diseñadas para personas con riesgo cardiovascular. Con la frecuencia cardíaca tampoco, porque una variable que no se va a modificar, salvo la hemodinámica permanente, pero no se va a modificar con el trabajo de fuerza. O sea, la única manera acá que tengo que es manejar la carga, ¿cómo manejo la carga? El rango de esfuerzo, preguntarle a la persona cuántas repeticiones podría haber hecho más, o sea, los RIC. Los RIC de fuerza. Sí, el tema es que si te encuentras con una persona que no ha hecho trabajo de fuerza nunca, que está analfabeta en ese sentido, la percepción subjetiva, si no lo vivió, es difícil que pueda de alguna manera determinar cuál es su porcentaje de fuerza. Una de las estrategias que podemos hacer, que anda bastante bien, es en primer lugar, primer día, conocimiento del circuito, conocimiento de los ejercicios, conocimiento de la técnica de los ejercicios, ¿no? Ahí tienen todo el procedimiento que tienen que hacer con un hipertenso, enseñar a respirar, que no genere valsalva, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, primer día la técnica. Segundo día del entrenamiento, la técnica con un poquito de peso. Tercer día ya dominó la técnica. Bien, vamos a hacer de cuenta de que yo elijo la dosadera o denme un ejercicio. Vamos a hacer de cuenta la dosadera o el remo con polea, que es más, que está en todos los gimnasios, como el torneo de los gimnasios, para trabajar tracción de espalda. Entonces, una de las estrategias que le podemos decir, bueno, en la primera vuelta, hacerme 12 repeticiones con una carga que te sientas cómodo. ¿Sí? Ahí le pones 20 kilos. Y en lugar de hacer 12, te sobra. Va a la segunda vuelta del circuito, porque no le podemos hacer 3 series seguidas, ajusta un poquito la carga. Vaya ajusta. Una de técnica. Tercera vuelta, ya vemos, ¿sí? Ya vemos que en esa tercera vuelta trabajo con una carga más o menos justa que me permite hacer 12 repeticiones. En la dosadera, y así hago estratégicamente con los mismos ejercicios. Muy bien. ¿No te dice que subíamos el peso? O sea, Le va subiendo, paulatinamente le va subiendo el peso, sin saber que lo estás testeando. Y él, che, mirá, hiciste con 20 kilos, pero me parece que te sobra, le pones un poquito más, listo. Segunda vuelta le pongo un poquito más. Tercera vuelta, ya se la ajusto un poquito. Bien. Las 12 repeticiones en la tercera serie, a mí me va a dar, ¿qué me va a dar las 12 repeticiones en la tercera serie?
¿qué me va a dar a mí las 12 repeticiones en la tercera serie? La fuerza máxima. Me va a dar el 40% de su carga. Si una repetición es el 100, ¿cuántas repeticiones serían 12? Van haciendo la escala, más o menos, podríamos decir que está al 40% de su fuerza máxima, de su resistencia de fuerza máxima. ¿Se entiende o no? La idea. ¿Está? Muy bien. Convengamos que si no le hubieras cargado la última serie, podrías haberlo trabajado con el segundo, estarías dentro del rango entre los 25 y los 40. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver eso. Bien. Ahora vamos a ver eso. El tema es el siguiente. La pregunta es: ¿lo trabajo sobre las 12 repeticiones? No lo trabajo sobre las 12 repeticiones. Lo voy a trabajar. Chao, querida. Lo voy a trabajar sobre 6 repeticiones con una carga que pueda ser 12. Eso a mí me va a garantizar que la persona esté en esta zona segura de carga. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Lo entienden o no? Así hago con la prensa, así hago con la camisa delante, así hago con la dorsalera, así hago con la máquina de hombro, así hago con todas las máquinas. ¿Se entiende? Perfecto. Lo tengo en mi circuito, ya le determiné la carga, terminé el primer mes de trabajo. Ahora le digo, volvé a hacerme las 12 repeticiones, ¿sí? Con la misma forma que le hiciste la otra vez. Nada más que ahora, arrancame de la última serie que hiciste, de la última carga que hiciste 12 repeticiones en la última serie. ¿Se entiende o no? Vamos a hacer cuenta. El primer testeo, entre paréntesis, entre comillas, es: primer carga tiró 20 kilos, segunda carga tiró 25, tercera carga tiró 30. Listo. Lo trabajo sobre 6 repeticiones con 30 kilos. ¿Se entiende o no? Pero él hizo 12, ¿no? Claro, pero él hizo 12 con 30. Yo no lo puedo trabajar a 12, porque si no lo voy a estresar. ¿Por qué? Porque yo me quiero asegurar que trabajen entre los 25 y 40% que me dice la bibliografía, que no genero vasoconstricción. Lo trabajé el primer mes, entonces le digo, bueno, la primera vuelta hacela con 30 kilos, sobre 12. La segunda vuelta hacelo con 32 kilos, sobre 12. La tercera hacelo con 35, sobre 12. Y te vuelvo a trabajar sobre 6 repeticiones. Y te mejoré la carga. Te mejoré la sarcopenia, te mejoré la fuerza, te aumenté la cantidad de depósito de glucógeno, te mejoré la fibra, te mejoré todo. ¿Se entiende o no? ¿Lo agarraron o no? Esto es más fácil hacerlo en las máquinas, porque la máquina te cuenta el peso. ¿Sí? Es más difícil por ahí hacerlo en ejercicios, ¿sí? De cadera cerrada, como la sentadilla, como el peso muerto, donde la técnica es un papel importante. Después podemos generar la misma metodología y decir, bueno, saco un ejercicio de máquina y meto un ejercicio de cadera cerrada, patrón básico, por ejemplo, una sentadilla. Pero la primera estrategia para laburar con este tipo de personas es esta. Y no hay otra. Lo que va a variar es el contenido, la forma. ¿Entienden lo que digo? Hago 6 repeticiones. Me voy al ejercicio de movilidad. Pum, pum. Me voy al ejercicio de carga. Un minuto. Vuelvo y hago 6 repeticiones en el remo. Vuelvo, me voy al ejercicio de movilidad. Vuelvo, me voy al cardio. Vuelvo, me voy a la policera. Vuelvo, me voy al cardio. Vuelvo, me voy a la prensa. Nunca genero vasoconstricción. Y le estoy mejorando los niveles de fuerza, le estoy mejorando la capacidad cardiovascular, le estoy mejorando el afrontamiento, le estoy mejorando todo. ¿Se entiende o no? Bien.
Este tipo de metodología va para todas aquellas personas, trasplantes de corazón, insuficiencia cardiovascular, cualquier tipo, isquemia, va para cualquier tipo de este tipo de metodología. Este tipo de sesión con esta forma de trabajo. Este tipo de sesión lo hace el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba y lo hace el Instituto René Favaloro. Así trabajan los profes en la parte de salud. Yo correo que te dijo que se inicie cuando va a hacer las 12. No, porque en realidad vos le tenés que... A ver, en esto no le pidamos la precisión de... No, cómodo, tiene que estar cómodo y segura la persona. ¿Sí? Ya si nosotros tenemos ciertos rangos, ya lo conocemos. O sea, si la persona ve que en la tercera serie de 12 llegó a 10 porque le estoy poniendo mucha carga. ¿Te entiendes? Si en lugar de 2 hizo 24, entonces la carga que se está poniendo es por debajo del 20%. Pero esto es una manera, ¿no?, de determinar. ¿Sí? La pregunta es: ¿somos agentes de salud? Esto no lo uno. ¿Hay algún especialista, profe especialista en hipertensión arterial? Ninguno. ¿Hay algún especialista en diabetes de ejercicio? Ninguno. ¿Hay algún especialista, profe de educación física especialista en obesidad? Ninguno. Hermoso camino que tienen ustedes para laburar. Esta es la gente que no tiene nada. El hipertenso, la persona con sobrepeso, con obesidad, la persona con diabetes, no les tiene nada. Las personas de tercera edad no les tiene nada. Y la cantidad de cosas que vamos a hacer, cómo mejorar la calidad de vida de la gente, a través de siendo conscientes, ¿no? Siendo conscientes, con estudio, con un millón de cosas. Eso. Es infinidad de devolver la calidad de vida. Tremendo. En 2 meses lo pone en otra situación si hace las cosas bien. Profe, yo tengo una duda. ¿Una persona con sobrepeso que tiene hipertensión podría oxidar grasas con esta planificación? Sí. ¿Sí? Porque justo le estaba preguntando a él que no sabía. Sí, a ver. El final de la sesión es aeróbico. El final de la sesión, 60 minutos, termina en el hipolítico. Es todo el hipolítico, es aeróbico. O sea, obviamente que los tres sistemas están interviniendo. Sí. ¿Sí? El final de una clase de educación física es aeróbica. O sea, 60 minutos moviéndote o 45 minutos moviéndote en una clase de tercer grado, el final de la sesión es aeróbica, es oxidativa. La pregunta es: ¿cuándo es fosfagénica? La pregunta es: ¿cuándo es glucolítica? La pregunta es: ¿intervienen los tres sistemas de la fisiología en una clase de educación física? Obvio. Obvio que intervienen. La cuestión es poder interpretarlo. En un partido de fútbol, ¿cuándo se genera lo aeróbico? ¿Cuándo se genera lo anaeróbico aláctico? ¿Cuándo se genera lo aeróbico glucolítico? Lo anaeróbico glucolítico, o la glucólisis. Lo aeróbico está presente fundamentalmente por el tiempo total del partido, 90 minutos. Si ustedes ven los métodos del entrenamiento, el 3, método de larga duración, mayor a 90 minutos, es aeróbico puro. ¿Cuándo se genera el anaeróbico aláctico en un partido de fútbol? En un partido de fútbol. Gracias. ¿Cuándo se genera esa acción? En la acción, chicos, en el sprint, en el salto. ¿Cuándo actúa el sistema glucolítico? ¿Cuándo actúa el sistema glucolítico en un partido? En la densidad de pausa, yo corto. Lo voy a un sprint, otro del otro lado, lo recuperé a otro sprint. Pero el sistema fisiológico está presente
En todo lo mismo en la clase de educación física. Es una cuestión de interpretar. Yo tengo una lucha entre el profesorado. Quieren que sepamos las vías de señalización molecular, memorizármelas todas cuando no sabemos las cuestiones básicas de la fisiología. Cuando no sabemos cuáles son los 3 mecanismos que a mí me permiten el retorno venoso. O sea, ¿para qué me sirve a mí saber la fisiología fina si no entiendo lo básico y no lo puedo llevar a cabo? A ver, yo la fisiología la interpreto así. Si yo entreno a una persona, interpreto la fisiología, una amnesis de su persona y después una amnesis funcional de la persona, una amnesis de la fuerza de la persona, y en base a eso planifico. Y todas esas respuestas, obviamente que me las va a dar la fisiología o la biología. ¿Se entiende que más o menos cómo quiere la cuestión? No es que yo les doy una receta acá y ustedes se van a llevar la receta del hipertenso, la receta del diabético, la receta. ¿No? Yo les doy una forma. ¿Cuál es lo que se tiene que llevar de vasodilatación? O sea, si vos venís a un examen, ¿cómo decís cómo se genera la vasodilatación? De hecho, obviamente, porque es lo básico. Bueno, porque si no la va a matar a la persona. ¿Se entiende? El diabético, que lo vamos a arrancar el viernes, es completamente diferente a la persona con obesidad y a la persona con hipertensión. Fíjense la paradoja que la Organización Mundial de la Salud receta el mismo tratamiento para todos los factores de riesgo cardiovascular, de la misma forma. Fuerza, 20%, y después, lo de baja intensidad para todo. No es así. ¿Por qué? Porque prescriben los médicos. Prescriben los médicos. Los médicos no saben de ejercicio físico. Por más que sea el deportólogo, nunca vas a ver más que nosotros. Nunca, porque nosotros fuimos deportistas, nos pasamos esto desde la cuna. O nos dedicamos a una actividad, a la danza, nos dedicamos al movimiento desde la cuna. Desde la cuna nos dedicamos al movimiento. Entonces, bueno, hay quienes creen que el objeto de estudio de la educación física es el juego. Vos te encontrás con estas cosas y antes le decía que eran unos pelotudos, ahora les digo que se chocaron con los libros equivocados durante toda su vida. Discúlpenme si alguno de ustedes sigue esta línea, pero se chocaron con los libros equivocados toda su vida. Toda su vida, porque yo estudié el juego y nada que ver con lo que me presentan acá. ¿Por qué? Porque leo pedagogos de la ciencia de la educación, gente que la reputa vida, Pavía, Tonucci,